Bienvenidos. En esta clase vamos a ver las directivas estructurales, comenzando con ngFor. Vamos a crear un nuevo componente que le vamos a llamar directiva, pero ahora sí que lo vamos a crear completamente de forma automática utilizando GenerateComponent. Nos vamos a la consola de Angular y con el comando ng generate vamos a colocar component. Es decir, vamos a crear un componente de Angular y le damos el nombre. Le vamos a colocar directiva. Entonces, ng generate component directiva. Eso sería una forma. Otra forma es usar el alias para abreviar. Entonces, en vez de usar generate, usamos simplemente la G. Y en vez de usar component, usamos la C de component. Y después el nombre de componente. Enter. Eso automáticamente va a crear el HTML del componente, va a crear también el archivo para las pruebas unitarias, la clase component y también el estilo CSS. Y todo dentro de un directorio, de una carpeta con el nombre componente. Entonces si nos vamos ahora a app directiva, acá tenemos todos los componentes. Y además, al final actualiza el app module justamente para registrar este componente en nuestra aplicación. Abramos el app module y observamos que automáticamente importa directiva component. Luego se define en declarations. Acá se declara justo después de footer. Por lo tanto está todo de forma automática. Crea la clase. Acá tenemos la clase directiva. Crea el HTML. Crea la hoja de estilo. En fin, crea todo. Vamos a borrar el archivo de testing. Y vamos a abrir nuestra clase directiva component y la vamos a simplificar. Acá implementa la interfaz onInit, que es para manejar el ciclo de vida, el evento cuando se inicializa componente. Pero como no lo vamos a ocupar, simplemente es mejor eliminar. Es mejor tener lo justo necesario. Y también tiene un constructor que construye el objeto. Ahí tenemos nuestra clase directiva y crea todo de forma automática. El selector, el template URL y la hoja de estilo. La hoja de estilo tampoco la vamos a utilizar para este ejemplo, así que la podemos quitar. Se puede eliminar y dejamos solamente el template URL y el selector. Por lo tanto, también podríamos eliminar la hoja de estilo, el archivo CSS. Bien, hasta ahí estamos perfectos. Vamos a crear un atributo, le vamos a llamar lista curso, del tipo string, pero es un arreglo, así que lo vamos a dejar con corchete. Igual, recordemos que todo arreglo se define con corchete y vamos a tener acá los elementos. Y por ejemplo acá vamos a tener TypeScript, por ejemplo, JavaScript, Java Standard Edition o Java simplemente, y por ejemplo C# y PHP. Acá faltó la coma. Bien, acá tenemos entonces un arreglo, una lista. Entonces la idea es iterar sobre este arreglo utilizando la directiva ngFor en la vista. Ahora vamos a ir a directiva component. Entonces acá la idea, bueno, vamos a quitar el código que viene de ejemplo, guardamos y acá vamos a tener nuestro ngFor. Y por ejemplo podríamos tener un div y dentro del div podríamos tener una lista, un ul y también li. Nuestro div va a tener una clase de bootstrap card y el ul va a tener también bootstrap. Vamos a utilizar list group y por supuesto el li son los ítems, entonces sería list group item. Y además podríamos tener un título. Vamos a utilizar un div también, por ejemplo listado de cursos. Un card header. Guardamos con control S, como siempre. Y la idea es iterar o mostrar cada curso dentro del UL, en cada ítem. Entonces, en la etiqueta que queremos repetir varias veces por cada elemento de la lista, del arreglo, queremos repetir en este caso el li. Entonces, en el li vamos a utilizar la directiva ngFor. Primero con el asterisco ngFor. Igual, y acá va toda la estructura. Y la estructura sería la variable utilizando let, por ejemplo, curso of del arreglo. En este caso, el arreglo sería lista curso. Eso sería una forma.
Otra forma un poco más automática, escribimos ng y acá tenemos el ng-for, que esto lo provee el plugins para trabajar con Angular. Doble clic en esta directiva y automáticamente nos genera el ng-for con su estructura. Acá tenemos la variable por cada elemento que estamos iterando, curso, of y el arreglo, la lista, que sería lista curso. Ahí tenemos nuestro ng-for. Entonces vamos a repetir tantas veces este elemento li como elementos tengamos en nuestro arreglo o lista. Acá tenemos que mostrar el valor de cada elemento de la iteración. Entonces, como siempre, utilizando las llaves de interpolación de string, vamos a imprimir el curso. Que el curso sería justamente nuestra variable let que contiene el nombre del curso. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Entonces con ng-serve -o vamos a levantar el servicio. Tenemos creado nuestro componente, pero en ninguna parte le hemos dicho dónde la vamos a utilizar. Recuerden que es importante el selector. Bien, ahí tenemos nuestra aplicación. Pero en ninguna parte hemos utilizado el selector de nuestro componente directiva. Si se fijan acá, el app directiva, el nombre selector. Y si queremos mostrar el contenido de este componente, utilizar este componente, la tenemos que colocar en algún lugar de nuestra aplicación. Entonces, para poder mostrar la lista de cursos, tenemos que utilizar este selector. Donde, por ejemplo, en app-component.html, que sería el componente principal. Y acá vamos a quitar el ULLI que tenemos del curso profesor. Vamos a colocar el selector directiva justamente acá. Vamos a guardar. Y tenemos TypeScript, JavaScript, Java Standard Edition, C# y PHP. Entonces acá tenemos nuestro primer ejemplo utilizando ng-for para iterar. Cosa que vamos a seguir utilizando en nuestro curso. Quedamos hasta acá. Hasta la próxima.